Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida desde la Dirección Ejecutiva de Cultura de la Alcaldía Iztapalapa al foro virtual Mujeres Indígenas Hablantes de Lenguas Originarias. Agradecemos con cariño y sororidad estar el día de hoy conociéndonos y encontrándonos por este medio, ya que conmemoramos el Internacional de los Pueblos Originarios. Hoy nos acompaña Ana Laura Cruz Dolores, joven Triqui Mazahua, galardonada con la mención honorífica del Premio de la Juventud 2019 de la distinción Promoción y Fortalecimiento de los Usos Costumbres de los Pueblos y Barrios Originales y Comunidades Indígenas reciente de la Ciudad de México 2019. Es estudiante de la Licenciatura de Estudios Latinoamericano de la UNAM. También colabora en proyectos de educación intercultural no formal para comunidades indígenas de la Ciudad de México. Ha participado en el Senado de la República, en consultas, conferencias y como voluntaria en Turquía y Colombia, desarrollando temas sobre educación de calidad, economía naranja y educación popular. Promueve los derechos de los pueblos indígenas, temas de empoderamiento y liderazgo de mujeres indígenas, patrimonio cultural intangible y salvaguarda en las lenguas originarias. También nos acompaña la compañera Cecilia Díaz. Ella es originaria del pueblo San Andrés, del estado de Chiapas. Es hablante de la lengua tzotzil, de la familia lingüística maya. Es licenciada en educación indígena, poeta, traductora, intérprete y artesana. Participó en la traducción y revisión del español a tzotzil de libros como Notas sobre la hidra capitalista, El Principito, poemas de José Martí, en colaboración con Shu Betan, traductor y poeta tzotzil. Forma parte del colectivo Sueño Florido, que se conforma desde el 2015 con jóvenes hablantes de las distintas variantes dialécticas de los Altos de Chiapas. También nos acompaña la compañera Francisca Samano González. Ella nació en Crescencio Morales, Zitácuaro, Michoacán. Por la ubicación geográfica, ella habla mazahua del Oriente. Pertenece a la organización mexica AFE de intérpretes traductores de lenguas indígenas como perito de lengua mazahua. Además, ella es médica tradicional en su comunidad y también es parte de un trabajo arduo para apoyar a la mujer indígena a reconocer sus derechos como mujeres indígenas. También nos acompaña la compañera Aide López Rivera. Ella es originaria de la comunidad indígena Linguiba, mejor conocida como Chocholteca. Es descendiente de una familia migrante del estado de Oaxaca y radica desde la niñez en la alcaldía Iztapalapa. Ella estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Se ha especializado en la comunicación comunitaria e intercultural, específicamente en la participación de las mujeres y la población infantil, así como la preservación de la lengua inguiba, la cual se encuentra en peligro de extinción. Actualmente, Aide es tallerista de la Casa de Cultura de Lenguas Originarias. Y bueno, compañeras, eh, pues les damos la bienvenida y comenzamos con la primera pregunta. ¿De acuerdo? La primera pregunta es, ¿cómo aprendiste tu lengua originaria? ¿Les parece si van contestando esta pregunta de acuerdo a cómo las acabo de expresar? Maale, mayuwe, madane, maduwi, kuna Ana Laura, we nani. Mi nombre es Ana Laura. Buenas tardes, días o noches a todos ustedes, hermanos, hermanas, tíos, abuelas. Mi nombre es Ana Laura y yo pertenezco al pueblo Nani, que es el pueblo Triqui. Bueno. Para empezar, quisiera agradecer por el espacio y también quisiera externar que estoy muy contenta porque pues en la alcaldía de Iztapalapa alberga una notable cantidad de población indígena en toda la Ciudad de México. Yo como varias de las compañeras que están aquí presentes, pues soy producto de la migración. Mi padre es mazahua y mi madre es triqui.
Entonces, pues me alegra mucho que se abran este tipo de espacios, justo que visibilizan esta gran diversidad. Y bueno, justo cuando mis papás migraron a la Ciudad de México, se conocieron, decidieron que yo me registrara en la comunidad de mi papá, que es una comunidad mazahua en el Estado de México, pero quien me formó fue mi mamá. Entonces yo prácticamente desde que estaba en el vientre de mi mamá he escuchado el triqui, ¿no? Cuando escucho a mi mamá y a mi abuelita hablar, es un sonido que me gusta muchísimo porque me siento como si estuviera acurrucada y pienso que tal vez eso viene de que tal vez cuando estaba en el vientre de mi mamá, pues ya escuchaba, ¿no? Y lo digo porque la lengua no solamente es como un código comunicativo, ¿no? También tiene que ver con un espíritu, tiene que ver con una forma de ver el mundo, de sentirlo y de entenderlo. Entonces, pues así fue como yo tuve acercamiento, escuchaba a mi mamá y a mi abuelita hablar triqui, también a mi abuelita materna, la escuchaba hablar el mazahua, y así fue como yo comprendí, comencé a comprender el triqui. También cabe mencionar que yo prácticamente he crecido ya aquí en la alcaldía de Iztapalapa y pues la lengua tiene mucho que ver con el territorio. Cuando yo voy a mi comunidad y me quedo ahí un lapso de tiempo considerable, pues mi triqui es más fluido, evidentemente comienzo a comprender otro tipo de palabras que tienen que ver más respecto al territorio, a la naturaleza, al monte, a las plantas. Pero es cierto también que aquí en la Ciudad de México son pocos los espacios donde se puede pues llevar a cabo esta práctica lingüística. No es, desafortunadamente, no es tan común pues que haya esta apertura en espacios públicos. Lo menciono sobre todo, bueno, ahorita en la siguiente pregunta voy a, a explicar un poco más cómo fue también mi dinámica con el español y por qué es que menciono esto, ¿no? Entonces, pues así fue. Digo que tiene mucho que ver que la lengua no nada más es un código de comunicación, sino que va directamente relacionada con el territorio. Y como se va perdiendo la lengua, también quiere decir a veces que se va perdiendo el territorio, y eso es grave. En la dinámica de la ciudad, pues la dinámica económica, de tiempo, educativa, pues hace que poco a poco se vaya perdiendo la lengua, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante que se sigan eh, realizando prácticas y fortaleciendo prácticas para que se siga hablando las lenguas mexicanas. Órale, es que qué bonito, qué padre. Lo que nos estás explicando me parece pertinente, qué bueno, ¿no? Ahora, si puede, por favor, Cecilia Díaz. Lioyeshukta Kotolik, Hornby Cecilia, Liquemunta San Andrés Larrainzar, Chiapas. Bueno, mi nombre es Cecilia y soy originaria de San Andrés Larrainzar, Chiapas. Y pues bueno, el tema de la lengua, yo creo que sí hay mucho que hablar de eso. Pero ya en relación a la pregunta,
para mi caso, que soy migrante reciente, lo aprendí desde niña, no fue mi primera lengua y como dice la compañera, que la lengua la traemos desde antes de nacer, la escuchamos, ¿no? Entonces, la adquirimos desde entonces y ya desde nuestras primeras palabras también, desde ese modo vamos adquiriendo la lengua, ¿no? Entonces, para mi caso sí es mi primera lengua y con ella aprendí todo, o sea, aprendí del mundo, de la vida, de los cantos, de las ceremonias, de los rezos. Para mí la lengua es parte de la identidad, es una parte muy importante porque de ahí conocemos, como digo, conocemos el mundo, de ahí hemos aprendido, ¿no? Entonces, pues no tengo mucho más que decir porque fue mi primera lengua, porque esa es mi identidad también y me permite a mí ser quien soy y de dónde pertenezco por hablar el tzotzil. Francisca, por favor, si nos puedes responder la pregunta, ¿cómo aprendiste tu lengua originaria? Claro que sí. Jokohi ateshetsiji dizenguatiji kwarmasungu poco kai hangaji korei mamaji. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Gracias por escucharnos para lo que nosotros vamos a hablar. Yo aprendí mi lengua originaria en el seno materno. En mi comunidad, yo ahí viví hasta los 15 años, con las abuelas, con las tías. Sí no nos permitían nosotros ya hablar la lengua materna, pero a mí era algo que me encantaba, me gustaba mucho. Entonces, yo fui guardiana de esa lengua porque sí lo aprendí, no lo puse en práctica, pero sí lo entiendo y lo sé hablar. Sería lo que te podría compartir. Gracias, Francisca. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlas, compañeras, y también pues a todos los que estén aquí presentes en este foro acompañándonos. Pues para mí, a diferencia de mis compañeras aquí en el foro, a quienes me da mucho gusto escucharlas, pues yo no tuve esa dicha, realmente es una dicha y una herencia muy grande el recibir la lengua materna, así como lo comentan desde Ana Laura, Steffi y también Francisca. Pues yo no tuve esa oportunidad de escucharla ni cuando estaba en el vientre ni en el seno materno, ya que pues la lengua que yo ahora estoy aprendiendo, porque soy aprendiz todavía de mi lengua, pues la comencé a aprender justamente ya cuando tenía aproximadamente 20 años, 18, 20 años, y desde entonces pues ha sido un proceso continuo de aprendizaje, un aprendizaje que no se acaba y que creo que nunca se va a acabar, espero que no, porque yo espero un día poder hablar la lengua como con dominio, con un dominio, sin embargo, pues creo que nunca se acabaría de aprender. Todas las lenguas son pues muy extensas, ¿no? Tanto en las palabras, como lo sabemos, como en todo el conocimiento que resguardan, en todo su uso y la herencia. Pues a mí me hubiera gustado, la verdad, decir es mi lengua materna, así como mis compañeras, es mi lengua originaria, pero la lengua que yo ahora hablo con mucho orgullo y respeto es una lengua que está en peligro de desaparecer. En mi familia se habló hace 3 generaciones y esto pues solamente en algunas frases, ¿no? En algunas palabras. Mis abuelitos ahora conservan algunas de esas palabras y son las que me han heredado, sin embargo, pues el proceso de aprendizaje en mi caso se ha dado en la comunidad a través de los abuelitos y abuelitas que todavía hablan la lengua y que pues están dispuestos a compartirla para que no se pierda. Entonces, en mi caso, pues ese es un poco de
la experiencia del aprendizaje de mi lengua. Gracias. Gracias, chicas. Pues con esto mi sincera opinión es que la lengua es muy importante para que prevalezca, ¿no? Y sea transmitida también por estos medios, ¿no? Para que las conozcan y pues no se pierda un poco sus tradiciones, su manera de hablar, ¿no? A mí me encantó demasiado lo que Francesca dijo al principio, me encantó demasiado. Y me gustaría que Ana Laura nos dijera, no sé, una frase muy cortita de la lengua triqui. Bien. Bueno, hay una frase, bueno, es que justo cómo se entienden las lenguas tiene que ver como lo comentaba hace ratito, o sea, a veces pensamos que las traducciones, por ejemplo, a lenguas son como fáciles, pero es muy complicado porque definitivamente es otra forma distinta de mirar el mundo. A mí de las palabras que más me gustan son la misma palabra nani y también ianga, que es flor de nube, pero entonces esto también va relacionado con la pregunta que nos hacían, ¿no? ¿Cómo la aprendes? Pues la aprendes cualquier lengua en general, observando y entendiendo cuál es el significado que van teniendo las palabras. Pero entonces, ¿qué pasa con las lenguas originarias? Que los significados van relacionados con algo que va más allá de lo físico, ¿no? Por ejemplo, este tema, flor de nube, yanga, puede parecer una metáfora, ¿no? Es una orquídea que se encuentra en las zonas más altas de mi comunidad. En mi comunidad hace mucho frío y tienen que ver con todo un contexto, porque entonces si yo digo flor de nube, tengo que explicar también qué es una flor de nube y el contexto, cómo es el clima allá, por qué es que haya ya una flor de nube, por qué no hay una flor de nube en otro lugar. Y al mismo tiempo puede ser metafórico, puedo utilizar una flor que crece en los lugares más altos, que está en contacto con las nubes, porque en mi comunidad hay mucha neblina. Entonces, cuando yo digo una palabra, ¿no? Tiene que ver con muchísimos contextos, con muchísimas cosas, ¿no? Pues eso. Gracias, Ana. Sí, por favor. Ay, pues es Sí. que hay muchas frases bonitas, pero hay una frase muy pequeña que es Jun Konton o Shinichimah Konton, que significa que tiene que ver con la felicidad, ¿no? Pero porque hablamos del corazón y de que el corazón está florecido, florece. Entonces, Shinichimah, que tiene que ver con flores, de florecer, y Konton de corazón. Entonces, cuando estamos contentos decimos Shinichimah Konton, que es mi corazón florece de alegría, de emoción, de todas esas sensaciones y sentimientos bonitos. Aide, por favor, Aide. Bueno, pues algo que no sé, ahorita se me ocurre. La verdad es que escuchando a las compañeras, pues sí pienso, ¿no? Como en lo que explican de todo el significado emotivo, ¿no? Que hay en las palabras, todo el significado, pues incluso sagrado, ¿no? Que tiene. Y pues es así también como a mí por fortuna me ha tocado estar aprendiendo mi lengua a través de los abuelitos, entonces pues creo que simplemente Sania, quieta, triña, quiena, triña, shade dusho, kuncha. Gracias a todas las abuelitas, los abuelitos que están en el Pueblo del Sol en Oaxaca. Muchas gracias, Aide. Muchas gracias, chicas.
Bueno, pasamos con la siguiente pregunta. ¿Qué valor o importancia tiene para ti la preservación de tu lengua originaria? Adelante, Ana Laura, te escuchamos. Bueno, pues tiene un valor que no es, que ni siquiera yo lo puedo dimensionar. Creo que, pues a pesar de todas las de todo lo implicado, sigan las lenguas, ay, perdón, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos, no te preocupes. Lo que pasa es que ahí como que me salió una fallita, perdón. Pues porque tiene que ver con toda tu construcción. Una lengua tiene que ver con tu identidad, como lo mencionaban hace ratito. Entonces, es muy complicado andar por la vida sin identidad, ¿no? Entonces, pues creo que justo eso, la lengua no solamente es como tu manera de mirar el mundo, como lo decía hace un momento, de nombrarlo, de entenderlo, de sentirlo, de esta espiritualidad. Entonces, sí, de alguna manera es algo muy valioso porque eso es parte de mí, es parte de mis ancestros, es parte de todo lo que yo soy, ¿no? Desde lo que tengo dentro. Hace ratito que decía la compañera cómo están relacionadas las lenguas con lo que sentimos, con cómo se expresa nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando nos sentimos tristes o nos sentimos felices, no es literal estoy feliz o estoy triste, sino va relacionado con algo que le pasa a mi cuerpo. O ya sea que estoy pensativo, por ejemplo, estoy triste, ¿no? Y así en la lengua. Entonces, la lengua es todo un ser, ¿no? Pero no nada más mío, sino todo un ser de la madre tierra, todo un ser del universo, del cielo, de mi forma de vivir también, ¿no? Por ejemplo, incluso hay una canción tricky que muchas variantes la mencionan, Chana Willy, que es mujer mariposa, y esto tiene que ver justo con todo lo que nosotros somos, desde el huipil que traemos puesto y cómo se piensa la vida de una mujer mariposa, es decir, una mujer que está que su vida va a estar en constante metamorfosis, que se va a estar transformando constantemente, porque eso quiere decir que la vida no es lineal, ¿no? Que la vida va a tener muchísimos ciclos y nos vamos a ir reformando. Entonces, o sea, ¿qué tan valioso es ese conocimiento? Porque es todo un conocimiento que es asociarlo con tu cuerpo, lo que pasa en la naturaleza, lo que vas sintiendo. Entonces, pues el valor simplemente pues no creo que se pueda contar. Y es también, es muy importante y se me hace cada vez más grave que se pierda todo este conocimiento, porque eso quiere decir que también las personas se están perdiendo a sí mismas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por todo lo que ya expliqué que tiene que ver con la lengua. Entonces, pues también tiene que ver con olvidarnos de nosotros mismos y desafortunadamente en muchas dinámicas actuales, económicas, de consumo, sociales, políticas, pues nos hacen perdernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso más aparte, todo lo que va acompañado, referente a la resistencia y a la lucha que se ha realizado para la preservación y para la resistencia de estas lenguas, ¿no? Entonces, pues, pues para mí ese es el valor. El valor es como si
como lo dicen varios poemas y varios escritores, ¿no? Si una lengua se muere, pues se muere todo un mundo, todo un universo, se muere todo un espíritu, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a ti, me encanta cómo te expresas, cómo manifiestas tu lengua a través de la Pachamama, ¿no? Del aire, del viento, de las nubes, de todo, del árbol, ¿no? Incluso, pues de las plantas, ¿no? Ese ser maravilloso que se manifiesta a través de nuestra madre tierra. Me encantó demasiado lo que nos estás explicando. Gracias, Ana Laura. Cecilia, por favor. Bien, pues yo creo que las lenguas son muy valiosas. Dice la compañera, no hay una manera de medir el valor de las culturas, lenguas, pero para mí la lengua sigue. ¿Se me escuchan? De pronto se me puso negra la pantalla. Si pudieras repetir, por favor, Ceci, lo que pasa es que sí te dejamos de escuchar casi desde el principio, disculpa, por favor. Creo que se sigue trabando un poquito. Okay. No. Pero no sé qué pasó. ¿Será ya? ¿Me escuchan mejor? Ya, ahora sí te escuchamos, Ceci. Ya me escuchan. Sí, ya. Decía que la lengua, esto es porque hay muchas, no sé, hay muchas palabras en la lengua que no se pueden traducir al español y no hay manera como de definir ciertos conceptos, podríamos decir, ¿no? Que nosotros vivimos, experimentamos, pero que también la lengua va relacionado con todo, porque si hablamos de la identidad tiene que ver con espiritualidad, con lengua, con cultura, con territorio y territorio no solo hablamos de la tierra física, sino todo lo que conecta y todo lo que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Que no hablamos del árbol, sino hablamos de Chulte, el sagrado árbol, ¿no? Y todo, porque para las culturas indígenas todo está vivo, todo el universo, toda la tierra, todo lo que hay en la tierra tiene vida, tiene dueños, es sagrado, ¿no? Entonces algo que en la lengua española, castellana, pero castellana, española, pues no podemos como lograr ver esa dimensión, ¿no? Tampoco hay esa conexión con todo, ¿no? Yo creo que por eso quizá para las culturas occidentales, o en este caso para la cultura occidental, no hay esa profundidad de cómo entendemos, cómo vemos la vida y las cosas que hay a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, el valor de la lengua está ahí, o sea, es parte de la identidad y si dejamos de hablarla, se pierde una parte de la identidad, se pierde una parte de todo ese conocimiento, de toda esa conexión que con el todo, con el universo, con la vida también, con las prácticas, con todo lo que hacemos, ¿no? Que nos hace ser pueblos tzotziles, pueblos triquis, pueblos de todo, de todos lados.
Muy bien, Ceci. Fíjate que me hiciste recordar demasiado a mi maestro Juan José Bautista Segales, que acaba de fallecer hace unos meses. Él escribió en su libro ¿Qué significa pensar desde América Latina? Sobre la Pachamama, ¿no? Sobre el valor que tiene la Pachamama y cómo es que ahora en pleno siglo XXI la modernidad la destruye, ¿no? Él se refería a eso que te estoy comentando como una violación, ¿no? Porque incluso metían, no sé, en carreteras o siguen instaurándose ahí carreteras, pasando camiones, carros grandes y entonces él decía eso, ¿no? Aquí están violando a la madre, ¿no? Porque no le están pidiendo permiso. Entonces, pues me hiciste recordar demasiado al maestro, ¿no? Gracias, Ceci. Francisca, por favor, ¿tú qué valor o importancia tiene para ti la preservación de tu lengua originaria? Pues para mí es muy importante la preservación de mi lengua, ya que es mi origen y es una forma que yo honro a mis abuelos, a mis bisabuelos, porque si yo pierdo esa lengua, pues es como si ellos ya no existieran. Para mí sí es muy importante, porque también es muy hermoso cuando voy a la comunidad poderme comunicar con las mujeres, pues con los hombres que pues no hablan el español, porque se sorprenden. Yo muchos años en la ciudad y aún voy y pues puedo platicar con ellos, ¿no? Y ellos se sienten más arropados, porque para ellos es importante. Y eso, sinceramente, me llena como ser humano, porque sé que pues aún soy guardiana de esa lengua y que a través de ello me puedo comunicar con ellos y ellos se sienten muy honrados. También otra forma es que cuando hace uno un rezo, pues la puede hacer en mi lengua materna, porque eso tiene mucho valor para comunicarse con los ancestros, como lo decía Ana Laura. Para mí sí es muy importante y muy valioso. Es lo que te puedo compartir. Gracias, Lisa. Qué bonito. Incluso también preservar y comunicar, ¿no? Con las demás, con tus hijos, con tus primos, ¿no? Que no se vaya como acabando todo esto en generaciones, porque realmente ustedes, los abuelos, ¿no? Las madres son los que tienen que estar transmitiendo constantemente este proceso. Gracias, Francisca. Francisca, adelante, por favor. Bueno, creo que voy, ¿verdad? Pues para mí es muy importante esta pregunta que haces justamente a mí. Creo que casi a diario a mí me toca, ¿no? Esta pregunta y repensar lo que estoy haciendo, porque justamente ahorita para mí la preservación de mi lengua es una labor urgente, necesaria, que tenemos que llevar a diario todas las personas de la comunidad chocholteca o Onguiba, estamos llevando a diario una lucha, una resistencia para que nuestra lengua no se pierda. Incluso de por sí es difícil contabilizarlo a los hablantes, ¿no? Y a veces no lo hace tan bien, ¿no? Pues a veces el interés del gobierno pues no es tanto, ¿no? Y luego, pues también son estas situaciones como la nuestra en la que son abuelitas y abuelitos quienes todavía resguardan la lengua y que lamentablemente muchos de ellos ya se han ido y que tiempos como esta pandemia, pues nos han quitado
esa seguridad de poder tenerlos todavía un poco más, pues es una situación muy complicada la que tenemos. Yo creo que, digo, a diario me pregunto eso a veces para dirigir mi camino. Creo que en mi caso la importancia es vital, es elemental y en algunos casos. Incluso yo ahorita me encuentro dedicándome a esto, puedo decirlo también en parte por haber retomado elementos de mi identidad y haber reforzado mi identidad a tal grado de saber quién soy y de querer nunca más negarlo. Y más que eso, pues tratar de invitar a otras personas que pasen por ese proceso y que también se apropien y sientan suya esta lengua y esta cultura que pues ahorita nos está necesitando. Pero lo digo así, nos está necesitando, pero realmente nosotros estamos necesitando de ella. Porque, ¿qué dicen todas las compañeras? Por supuesto, una lengua originaria, una comunidad originaria, nos enseña sobre todo, creo, a, a concebir el mundo de una manera amorosa y respetuosa. Y eso es algo que ahorita totalmente se necesita en todas las culturas del mundo y en todas las ciudades necesitaríamos aprender y retomar un poco de esos conocimientos ancestrales para no exterminarnos como lo estamos haciendo, ¿no? De muchas maneras. Creo que incluso, como ya lo dicen nuestras compañeras, con la lengua, ¿no? Van todos esos conocimientos, todas esas palabras de respeto que serían un camino. Creo que ya muchas personas, tanto de comunidad, ¿no? Porque se originó, y incluso académicas, están hablando de esta vía comunitaria, ¿no? Para la salvaguarda de las culturas y las sociedades. Y creo que eso es pues lo que nos queda ahorita, porque ya nos estamos acabando el planeta, nos estamos exterminando entre todos y sería vital no dejar que las lenguas y las culturas que están en peligro se pierdan y por supuesto ninguna, porque si lo pensamos, realistamente todas estamos en peligro, ¿no? Estamos en un sistema occidentalizado y en un sistema donde pues prevalece lo monolingüe, ¿no? En este caso el español. Nos dicen, el español es nuestra lengua originaria, nuestra lengua de México, ¿no? ¿Cuál es la lengua? Y nada más reconocen esa, ¿no? O sea, desde ahí, pues ya hay muchas personas que están transformando, están solicitando esos cambios y es necesario seguir en esa lucha diaria. Sí, exacto. Vivimos en un mundo totalmente grotesco donde nos permea demasiado la individualidad que hemos perdido un poco a ser colectivo, ¿no? Seguir tejiendo estas redes, seguir compartiendo las luchas, ¿no? Incluir también en ese proceso, porque si dejamos que de verdad esto se acabe, pues no sé qué va a pasar de nosotros. Pero bueno, siguiente pregunta. A ver, ¿han vivido algún tipo de discriminación por hablar una lengua originaria? Ana Laura. Bueno, quisiera retomar antes unos puntos importantes. Como lo es la urgencia de comenzar a retomar todos esos conocimientos que traen consigo las lenguas originarias, pues justo porque, como lo comentaban, muchas de las defensoras de territorio y de los defensores de la gran biodiversidad que hay en el mundo, pues los protectores son pueblos originarios, son pueblos indígenas y que además en su mayoría son monolingües. Cabe mencionar que el mayor número de personas monolingües son mujeres y justo son muchas, en la mayoría de los casos de las mujeres de quienes nosotras recibimos esas lenguas originarias. Pues todo lo que implica el conocimiento justo de lo que mencionaban hace un momento, de respetar a todo lo que está vivo, que pues justo tenemos que comenzar a retomar. Bueno, respecto a lo de la discriminación
si bien es cierto que tenemos todas estas fortalezas de identidad, de espiritualidad que tienen que ver con la lengua, también es cierto que los procesos de muchas personas, mujeres hablantes de lenguas, han sido muy dolorosos. Hay una carga de discriminación y de racismo enormes todavía, ¿no? Y que en su mayoría han sido estas conductas las que han determinado que por decisión propia muchas personas ya dejen de hablar su lengua justo para que sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas no pasen o no no sientan ese mismo dolor, esa misma violencia, esas mismas agresiones que muchas de nuestras ancestras han pasado, ¿no? Entonces, pues sí es importante decirlo, que aparte también como lo mencionaban hace un momento, por ejemplo, mi contacto, dentro de los primeros contactos que yo tuve con el español, donde ya me vi más forzada a aprender el español, pues fue cuando entré al kinder, ¿no? Porque ahí, pues justo la educación es totalmente en español y de ahí hasta la universidad, ¿no? Entonces, ese es un punto también importante, cómo se están formando pues a muchos de los niños jóvenes, en México, ¿no? Pues con una educación monolingüe, colonizada, occidental, ¿no? Entonces, pues eso también tiene mucho que ver. Bueno, como tal, por hablar la lengua, no me he sentido discriminada, pero porque yo ya tengo un proceso distinto, o sea, quiero resaltar que no todas tenemos los mismos procesos en el contacto con nuestras lenguas, y es respetable, y lo menciono, ¿no? ¿Por qué? Porque de por medio hay todo un contexto y toda una sistematización de lo que debemos de aprender, ¿no? De cómo nos han ido educando. Entonces, pero sí es cierto que determinados rasgos, conductas que yo tenía desde mi cabello, mi peinado, en fin, sí determinaron para que en la secundaria me comenzaran a llamar India, indígena. Yo no sabía que era indígena o que era india hasta que en la secundaria me señalaron, ¿no? Porque regularmente nosotros estamos en nuestra comunidad o donde el contexto es parecido y es común escuchar hablantes de otras lenguas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, así fue en la primaria, donde habían varios niños que hablaban distintas lenguas, entonces sus abuelas hablaban entre ellas y para nosotros era muy común, pero ya cuando entré a la secundaria ya fue un choque tremendo y fue horrible, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas muy dolorosas que tienen que ver con esta resistencia de preservar las lenguas originarias, ¿no? Mexicanas. Bueno, pues eso es lo que podría compartir. Muchas gracias, Ana Laura. Ceci, por favor, si pudieras respondernos la pregunta. Muy bien, pues yo creo que el tema de la discriminación, pues no, pues son por muchas otras cosas. La discriminación, somos una sociedad discriminatoria, pero ya hablando de la lengua, yo creo que cada uno vive un proceso, cada persona vive una experiencia relacionada a cómo se ha enfrentado este tipo de discriminación, ¿no? Y en el proceso que yo tuve es que directamente no puedo decir que haya sufrido discriminación, pero veía cómo discriminaban a otras personas, y eso tiene un poco que ver, a mi experiencia, tiene un poco que ver con cómo adquirimos la segunda lengua, que es el español,
para las personas que les costó aprender el español fueron, para mí, las personas que fueron discriminadas por hablar una lengua, porque sí lograba identificar que no tenían un español fluido. Afortunadamente yo desde el inicio pude aprenderlo bien, no sé cómo, ¿no? Entonces aprendí bien el español y no se notaba que yo hablaba una lengua indígena, aunque decía yo hablo una lengua indígena en la época de la secundaria, pero nadie lo notaba. Entonces no era, para las personas no era creíble, pero sí veía cómo discriminaban a otras personas, ¿no? Y hasta le buscaban sobrenombres por no mencionar bien las cosas en español. Entonces, esas cosas que yo veía, que yo escuchaba, hizo que yo negara mi lengua justo, o sea, que ya no lo mencionara, ¿no? Que ya no dijera que hablaba el tzotzil, aunque en la casa pues, era normal hablarlo, en el pueblo era normal hablarlo, pero ya saliendo del pueblo, estando en la ciudad, pues era el español, y era también una intención como de integrarse a esta sociedad de hablantes de español, ¿no? Pero había una cosa ahí que no, que sentía yo que no lograba encajar, ¿no? O sea, y fue cuando volví a un proceso de reflexión nuevamente con el tema de la lengua, con el tema de la identidad, y me di cuenta que no podía encajar en otra sociedad que no era la mía, en otra cultura y en otra lengua que no era la mía. Y fue un proceso y un trabajo de reconocer mi identidad, de enraizarme, de poder comprender todo lo que tiene que ver la lengua y la cultura y las prácticas y bueno, todo es algo como tan grande que hay que conocer. Aunque nacemos hablando una lengua, no conocemos realmente nuestra lengua, no hablamos y nada más, no todos aprendemos a escribirlas, aprendimos a leerlas, es muy complejo estudiar la lengua. Entonces estamos en ese proceso, ¿no? De seguir aprendiendo, de seguir conociendo y de seguir profundizando, y justo para que cuando alguien nos discrimine por hablar una lengua, podamos decir, pues es mi lengua, es parte de mi identidad, y ya no sentirnos menos, ya no sentirnos más pequeños que el español o que la cultura occidental, que muchas veces es lo que pasa a las personas, ¿no? Cuando los discriminan se sienten menos y dicen, no, es que el tzotzil no es importante, porque hay que enseñarlo en la escuela, porque hay que aprender a escribirlo, porque hay que no sé, documentar todos los conocimientos que se tienen en las lenguas. Entonces, mucha gente también tiene esa percepción. ¿Y por qué? Porque no ha tenido esa experiencia de poder reflexionar sobre su identidad y sobre las lenguas. Francisca, por favor, ¿nos puedes responder la pregunta? Pues como tal no he sufrido discriminación, pero sí confesar que siempre tuve temor de que me fueran a tratar mal por hablar una lengua materna, incluso la vestimenta igual. Cuando me empoderé, dije, no, pues a mí no me debe interesar lo que me digan, ¿no? Yo esto soy y estos son mis conocimientos y pues son mis herencias, ¿no? Y ahí voy así a la vida. Sí he tenido experiencias de ver cómo a los demás de mi comunidad los han discriminado. Eso fue lo que me dio valor para poder ayudarles. Ver que los niños también sufrían en que los padres trabajaban aquí en la ciudad, a los niños los iban a dejar a la comunidad para que no los discriminaran. Entonces tuve que trabajar mucho en mí eso, para decir, ¿cómo puedo ayudar a los niños para que no se separen de sus padres?
También en los juicios también se ve que pues están encarcelados precisamente por hablar su lengua materna, porque no se saben expresar. Muchas veces no son inocentes, pero a veces en español les preguntan algo y ellos pues mueven la cabeza, y para las autoridades eso es un sí, cuando a veces ellos no se refieren a eso. Sí he tenido que estudiar mucho sobre cómo empoderarme para poder ayudar a los demás, y a través de mi lengua cómo poder hacer que me entiendan para que ellos puedan expresarse bien, pero en nuestra lengua materna. Eso es lo que he vivido. Muchas gracias, Francisca. Aide. Sí, para mí como para ustedes también, pues el proceso, reconocer que cada una tiene un proceso diferente, pues es fundamental porque justamente a mí también me tocó un proceso distinto, muy distinto a mi bisabuela, que llegó acá a la ciudad a trabajar, ¿no? Ella todavía vino, pues vistiendo pues la vestimenta tradicional, ¿no? Originaria de allá de los municipios chocholtecos. Y pues además tenía el acento porque aunque la lengua ya estaba en peligro, en proceso, ¿no? De ser silenciada y ya no la hablaban tanto, pues aún así como lo mencionan, ¿no? Mis compañeras, pues el acento o el no pronunciar bien las palabras también es una manera, es una razón para que otras personas piensen que tienen el derecho a burlarse de eso, ¿no? Y pues mi proceso, la verdad, ha sido muy distinto. A mí no me ha tocado vivir alguna discriminación por la lengua. Sin embargo, sí he vivido discriminación por mis rasgos originarios, que además, pues o sea, son un motivo de enorgullecer, un motivo de identidad, ¿no? Con mi comunidad, con el lugar de origen, pero que estando en un lugar donde hay otros rasgos, y no tanto, porque la verdad es que, pues, yendo a una primaria, la diversidad, pues, es bastante, y algunos rasgos son muy comunes, ¿no? O sea, nuestra nariz, nuestros labios, ¿no? Los cachetitos, o sea, ¿quién, juntándonos, ¿no? En un espacio público, creo que podemos encontrar esos rasgos en muchas personas, ¿no? La mayoría. Sin embargo, a veces eso se vuelve un motivo para que las personas, los niños, entre niños o compañeros también se rían o, no, o se señalen, claro, los niños lo aprenden de comentarios que ellos oyen en casa, ¿no? De ofensas armadas de sus padres o de otras personas mayores que hacen otras personas. ¿Con qué finalidad? La finalidad de herir simplemente. No es tan triste, lamentable que eso, ¿no? La finalidad de esas bromas, de esos comentarios sea herir, lastimar a alguien, nada más porque a veces, no sé, pasó algo y hubo un malentendido, hubo un enojo, y a veces esa es la manera de supuesta venganza, ¿no? Es muy triste todo esto. Esta reflexión yo la he llevado hasta años recientes, porque la verdad es que la última vez que a mí me dijeron, me hicieron un comentario, algo así como, ay, se ve una cabeza de Olmeca, ¿no? Fue hace como 7 años, y a mí todavía me causó dolor en ese entonces, pero me causó mucho ruido, como se diría, ¿no? Mucha reflexión. Bueno, ¿por qué dice eso él y por qué siento eso yo? ¿No? Y desde entonces ha sido un constante trabajo para reconocerme, aceptar mis rasgos, quererme y pues simplemente no negarlo, ¿no? E incluso llevar ese trabajo y esa lucha de tratar de hacerles entender a algunas personas que eso no es motivo para burlarse, que si lo que pretenden es hacer sentir mal, pues primero piensen en su razón, ¿no? ¿Qué razón puede tener otra persona para supuestamente hacerme sentir mal? ¿Y por qué con esos comentarios? ¿No? Es algo que tenemos aquí pues tan enraizado, y que pues a diario creo que tenemos que tratar de construir también, ¿no? Esos prejuicios que tenemos sobre los rasgos,
¿no? Sobre la lengua, sobre el modo de hablar. Y pues bueno, ya a mí últimamente no me ha pasado, yo lo repito, mi manera de hablar la lengua, pues creo que es más en un modo de difusión en medios, por ejemplo, en redes, yo no soy un hablante como les decía, ¿no? Como mis bisabuelas, como que vivían en su comunidad y que después salían en otro contexto. Y la verdad, pues eso yo lo tengo muy presente y sé que pues así como yo tengo también otros, pues le podríamos llamar privilegios, pues también hay otras responsabilidades y pues siempre tocará estar escuchando a las personas que están en la comunidad y que viven también otro tipo de procesos. Gracias. Gracias a ustedes. Lo que dicen es fundamental, ¿no? Ya que lo que comentaba también Francisca, ¿no? Que a veces esas personas son detenidas injustamente por no poder comunicarse. Si bien el Estado debe de garantizar un intérprete o un traductor en la lengua o variante sin ningún costo, y pues esto no pasa, ¿no? Porque el Estado no cumple esto, comete una violación del derecho de acceso a la justicia en los pueblos originarios. Pero bueno, para finalizar este foro, nos Perdona la interrupción. gustaría... Es que Ana Laura había levantado la mano y me Ah, quedé ok, perdón. Bueno, es que escuchándolas, creo que es importante también mencionar que existen distintos tipos de discriminación. Pero, por ejemplo, hay la mayor discriminación es la discriminación estructural, y es justo cuando se le niegan los derechos a una persona por, eh, por hablar una lengua o por sus rasgos o por su origen. Y entonces vemos todos los atropellos y violaciones de derechos que se ha cometido a la población indígena, porque al no garantizar una educación, un sistema jurídico en sus lenguas, pues les estás negando de alguna manera esos derechos a la educación, a la salud, a la justicia, ¿no? Entonces, estamos hablando del máximo grado de discriminación, que es la discriminación estructural. Muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti, Ana Laura, y perdón, no me di cuenta que habías levantado la mano. Bueno, para finalizar, nos gustaría demasiado que nos dieran una reflexión sobre el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Por favor, chicas, adelante. Bueno, pues creo que tenerlas aquí es bastante bueno. Quiere decir que pues vamos construyendo muchísimas más herramientas para hacer frente pues a todo este escenario del cual ya hablamos durante esta emisión. Y es muy padre, ¿no? Porque creo que esa es una de nuestras fortalezas, seguir caminando, seguir viéndonos en colectivo, en comunidad, reuniéndonos, compartiendo. Y creo que esta dinámica comunitaria ha sido una de las grandes fortalezas que aún siguen vivos, siguen manteniendo vivos a los pueblos indígenas. Tenemos un contexto un tanto desalentador. Antes de la revolución, un poquito antes, habían más o menos calculados, quisiera tener las cifras exactas, pero la cuestión es que han pasado no muchos años de este suceso histórico y ha disminuido, o sea, la cantidad de hablantes indígenas al 2020 ha sido terrible. Entonces, pues creo que sí es importante
Rayos, creo que se trabó. Bueno, en lo que regresa Ana Laura, por favor, Ceci, una reflexión que nos puedas dar. Sí, bien. Pues el Día Internacional de los Pueblos, Sí. que son fechas importantes. Qué bueno que se reconoce que ese es el principio del camino, ¿no? Porque aunque están ya marcados, ya están reconocidos, de alguna manera, no es lo que se pone en práctica en esta sociedad, en este país, ¿no? No está todavía diría en acción todo lo que se pretende, ¿no? O sea, entonces yo creo que hay muchas otras inquietudes de los pueblos que quizá también son distintas a cómo lo ven desde este lado, ¿no? O sea, y cómo lo vemos nosotros desde los pueblos, ¿no? Cómo vemos las cosas, cómo queremos construir las cosas y hacia dónde queremos caminar, ¿no? Entonces, yo creo que también sí es mucho trabajo todavía de los pueblos y entendiendo que la mayoría ya hemos pasado por una educación pues monolingüe en español, hemos pasado ya por un aprendizaje distinta a nuestra identidad, a nuestra lengua, a nuestra cultura, nos hemos desarrollado ya en otros espacios. Entonces yo creo que también es voltear a ver todavía qué podemos recuperar, qué tenemos todavía en los pueblos que son muy importantes y que son herramienta para seguir caminando, ¿no? Y todo para que como pueblos podamos, pues no sé, podamos entender cuál va a ser nuestro proceso, ¿no? Cuál va a ser los siguientes trabajos para poder no sé, permanecer o revitalizar todo lo que tenemos, mantener, ¿no? Y seguir construyendo desde ahí. Yo creo que todavía queda mucho trabajo por hacer, queda mucho por aprender y por compartir. Y bueno, a seguir trabajando en ello, a seguir preparándonos también los que estamos aquí, que yo creo que sí es porque que estamos preocupados en estos temas que estamos hablando, ¿no? Y a seguir pues, involucrándonos más también en las comunidades que el hecho de estar aquí, pues perdemos parte de todas las actividades que están allá, ¿no? Perdemos parte de todas las prácticas culturales, sociales, bueno, políticas, de todo lo que conforman los pueblos. Estamos de cierta manera perdiendo esos conocimientos, esas prácticas estando acá. Entonces, yo creo que sí, seguir preparándonos y seguir involucrándonos más hacia nuestros pueblos. Muy bien, muchas gracias, Ceci. Vamos, tenemos muy poquito tiempo, entonces, pues prácticamente muy poco. Entonces, Francisca, lo que nos puedas decir, por favor, una pequeña reflexión sobre el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Pues yo diría que no bajar la guardia, que seguir impulsando nuestras lenguas en todos los ámbitos. Así como en estos espacios, muchas gracias porque
se están preocupando por por impulsarlo, ¿no? Y este pequeño espacio, aunque es de 1 hora, pero fue muy productivo haberlas escuchado a todas, porque cada quien tiene su propia historia, ¿no? Entonces, pues me llevo mucho de ustedes. Gracias. Tu micrófono, Lucero, perdón. Ahora sí, por favor, Ana Laura, ya que estás aquí, rápidamente una pequeña reflexión sobre el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Pues que muchas veces se hace con motivo festivo y creo que se vale desde las comunidades, pero creo que a veces es un tanto, pues, cínico, ¿no? De parte de algunas instituciones que aún no han garantizado muchos de los derechos para población indígena, ¿no? Creo que hace falta construir mucho, porque todos tenemos responsabilidad de esto, ¿no? Para ir erradicando esas prácticas discriminatorias y racistas. Y no nada más está como la responsabilidad en las instituciones o el gobierno, sino también dentro de muchos de nosotros para fortalecernos, pero también para ir, comunicando, informando, y también para ir generando, pues, es que por fin se comiencen a ver a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, ¿no? O sea, y que se les comience a respetar y se les comiencen a garantizar, pues, una vida pues como la que cualquier ser humano se merece, ¿no? Entonces, creo que es importante que todos como sociedad comencemos en aportar a mirarnos como lo que somos personas, tenemos los mismos derechos, deberíamos de tener las mismas oportunidades, y nadie es más ni menos que el otro por hablar una lengua, por sus rasgos o por su origen. Gracias, Ana Laura. Aide, por favor. Sí, pues a mí me gustaría me gustaría hacerlo yo y también que recordáramos que diario son los días de los pueblos originarios, ¿no? Así como diario es Día de las Madres y así diario deberíamos recordar, ¿no? Que pues somos pueblos de lucha, pueblos de historia que están resistiendo, ¿no? Ante todo este sistema y la manera de hacer las cosas actual que pues a veces nos orilla, ¿no? Como a pensar que nosotros tenemos que adaptarnos a otras formas y no. Creo que los pueblos y las comunidades originarias vamos a estar más tranquilas o satisfechas con nuestra lucha cuando en espacios como estos haya mujeres, hombres, niños originarios, o más bien que estos espacios los estén ocupando y creando ellos, y además en sus comunidades, ¿no? También, porque pues ese es otro tema, ¿no? No es que las comunidades a veces no quieran mantener, pues, quizá actualizada la manera, por ejemplo, de informar, sino que también se nos niega, muchas veces se nos ponen barreras o topes con con este sistema legal que nos tiene que permitir qué hacer y qué no, pues incluso a veces tener nuestros propios medios de comunicación es un reto. Entonces, pues bueno, yo desearía, ¿no? Que ya lo están haciendo muchas comunidades, ocupando y creando espacios como estos, pero que siguiera, ¿no? Que continuara y que pues siga esta difusión y este conocimiento para que nuestras culturas y lenguas puedan seguir viviendo. Gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas. Nos da demasiado gusto que estén aquí y que hayan participado en este foro virtual. Les agradezco demasiado y me llevo como reflexión que los pueblos originarios son fundamentalmente importantes en nuestra vida cotidiana porque están aquí y pues los abrazamos demasiado, ¿no? Y en la lucha vamos a estar con ellos y resistiendo, ¿no? En todo momento.
Muchas gracias y me despido con una cita muy bonita de Yasnaya Elena Ají. En la actualidad, hablar una lengua indígena se ha convertido en una declaración contra las prácticas monolingües y lingüizadas del Estado mexicano. Escribir en una lengua indígena se convierte en resistencia política. Hacer poesía en lenguas indígenas es ya una declaración de principios. Muchas gracias, chicas. Hasta luego.